¿Alguna vez te detuviste a pensar en lo que está pasando dentro de tu cabeza ahora mismo? No las decisiones que tienes que tomar, no las cosas que tienes pendientes, sino la voz. Esa voz que nunca para. La que opina sobre todo lo que haces, sobre todo lo que dicen los demás, sobre todo lo que podría pasar mañana, sobre lo que debiste haber dicho ayer. Esa voz que te acompaña en el desayuno, en el trabajo, en la ducha, justo antes de dormir, y a veces incluso cuando duermes. ¿La conoces? Por supuesto que la conoces. Todos vivimos con ella. El problema es que la mayoría de nosotros nunca nos detuvimos a preguntarnos algo muy importante. ¿Quién es esa voz? ¿Y por qué la obedecemos como si fuera la verdad absoluta? Aquí está lo que nadie te enseñó. Esa voz en tu cabeza no eres tú, o al menos no es todo lo que eres. Y la confusión entre los dos, entre ser la voz y ser el que la escucha, es probablemente la fuente de más sufrimiento innecesario en tu vida de lo que podrías imaginar. Mira, quiero que hagas un experimento mental conmigo. Imagina que esa voz que vive en tu cabeza fuera una persona real, un compañero de cuarto, alguien que literalmente vive contigo, que está presente en cada momento de tu día y que dice en voz alta exactamente lo que esa voz dice adentro. Todo, sin filtro. Te despiertas por la mañana y ya está ahí. Hoy tienes que hacer esto y esto y esto, y si no lo haces bien vas a quedar mal, y acuérdate de lo que pasó la semana pasada, y qué van a pensar si sales a comprar algo y te acompaña. No te fue tan bien en esa conversación, ¿verdad? Podrías haber dicho algo diferente. ¿Por qué siempre haces eso? Intentas descansar y ahí sigue. ¿Cómo vas a descansar si todavía no resolviste lo de aquella situación? ¿Y si sale mal? ¿Y si ya es demasiado tarde? Te digo, si una persona real viviera contigo y te dijera todo eso en voz alta, sin parar, día tras día, ¿cuánto tiempo la aguantarías? Yo calculo que unos 3 días, con mucha paciencia. Después de eso, le dirías que haga sus maletas y que se vaya, y probablemente cambiarías las cerraduras. Pero esa misma voz en tu cabeza la has tolerado toda tu vida. La has escuchado, la has obedecido, le has dado el poder de determinar cómo te sientes, qué tan seguro te sientes, qué tan capaz te sientes. Y nunca, ni una sola vez, le pediste que mostrara sus credenciales. El gran problema aquí es que crecimos creyendo que esa voz somos nosotros, que sus opiniones son nuestras opiniones, que sus miedos son nuestros miedos, que sus conclusiones sobre quiénes somos y de lo que somos capaces son la verdad. Nadie nos enseñó que podría haber una diferencia entre la voz y la persona que la escucha. Y así, sin darnos cuenta, pasamos la vida fusionados con ese compañero de cuarto interior, creyendo cada cosa que dice, reaccionando a cada alarma que activa, construyendo nuestra identidad alrededor de las historias que cuenta. Piénsalo de esta manera. La voz te dice que no eres suficientemente bueno y tú te sientes mal. La voz te dice que alguien te juzgó y tú te pones ansioso. La voz te dice que el futuro es incierto y tú te llenas de miedo. La voz te dice que cometiste un error y tú pasas 3 horas revisándolo en tu cabeza. Pero aquí está la pregunta que muy poca gente se hace. ¿Quién está notando todo eso? Cuando la voz habla, hay algo que la escucha. Cuando el miedo aparece, hay algo que nota que el miedo está ahí. Cuando la ansiedad llega, hay algo dentro de ti que puede observar la ansiedad sin ser completamente destruido por ella. ¿Quién es ese algo? Eso eres tú, el verdadero tú. No la voz, sino el testigo silencioso que la observa. Y aquí está la parte que realmente cambia las cosas. Si puedes observar la voz, si puedes notar cuando está hablando y lo que está diciendo, entonces por definición no eres la voz. Porque no puedes ser al mismo tiempo el observador y el observado. No puedes ver tu propio ojo, no puedes morder tu propio diente. Si ves la voz, es porque hay algo diferente a la voz que la está viendo. Y ese algo, ese espacio de conciencia que puede observar sin volverse loco, ese es tu punto de acceso a algo mucho más estable, mucho más tranquilo, mucho más real que todo el ruido que la voz genera. Ahora bien, sé lo que podrías estar pensando. Esto suena bien en teoría, pero la realidad es que esa voz no para. Que por más que quieras observarla desde afuera, terminas absorbido por ella de todas formas, peleando con ella o siguiéndola sin poder hacer nada al respecto. Ahí tienes razón, eso pasa. Pero ¿sabes por qué? Porque la estrategia que la mayoría usa cuando la voz empieza a molestar es intentar controlarla, silenciarla, convencerla de que está equivocada, distraerse de ella o simplemente hundirse en ella sin resistencia. Y ninguna de esas opciones funciona. Pelear con la voz es seguir siendo prisionero de ella, solo que ahora hay dos prisioneros peleando en la misma celda. Ignorarla no funciona porque tiene una capacidad impresionante de aumentar el volumen cuando se siente ignorada.
y hundirse en ella es exactamente el problema del que estamos hablando. La paradoja es esta: cuanto más intentas controlar la voz, más poder le das. Cuanto más te identificas con ella, más convencida está de que tienes razón. Pero cuanto más te conviertes en el observador, cuanto más simplemente notas que está ahí sin fusionarte con lo que dice. Algo interesante empieza a suceder acá. La voz no desaparece, pero pierde su capacidad de secuestrarte. Empieza a ser como el ruido de fondo en un café, algo que está ahí pero que no te impide pensar, no te impide actuar, no te define. Epicteto, el filósofo estoico, lo planteaba de una manera muy directa hace 2000 años. No puedes controlar lo que aparece en tu mente, pero sí puedes controlar si le das o no tu asentimiento, si decides o no creerle, si eliges o no actuar desde lo que dice. Y eso es exactamente lo que cambia cuando pasas de ser la voz a ser el testigo de la voz. Ya no estás a merced de lo que aparece. Tienes un paso intermedio, un espacio de elección, que antes no existía porque estabas demasiado fusionado con el ruido para darte cuenta de que había algo diferente. Déjame contarte algo que noté en un momento particularmente difícil. Estaba en medio de una situación que me generaba mucha incertidumbre y la voz estaba en plena forma, analizando, catastrofizando, revisando todo lo que podía salir mal, construyendo escenarios de desastre con una creatividad que francamente era impresionante. Yo estaba completamente dentro de ese proceso, siguiéndola, creyéndola, sintiéndome exactamente tan mal como ella me decía que debía sentirme. Vaya, entonces en algún momento, no sé bien por qué, algo cambió. No resolvió nada, no tomé ninguna decisión, no me llegó ninguna gran revelación. Simplemente me di cuenta de que estaba notando todo eso, que había algo en mí que podía ver la voz funcionando a toda velocidad, que podía observar la ansiedad como si fuera algo que estaba pasando adentro mío en vez de algo que yo era. Y en ese momento algo se aflojó, no porque el problema desapareciera, no porque la voz se callara, sino porque de repente había un poco de espacio entre yo y todo ese ruido, y desde ese espacio todo se veía diferente, más manejable, menos urgente, menos definitivo. Eso es lo que los estoicos llamaban el hegemonicón, el centro rector, la parte de ti que puede observar lo que pasa adentro sin ser completamente arrastrada por ello. Marco Aurelio practicaba esto cada mañana. Antes de que el día empezara, tomaba un momento para notar lo que estaba surgiendo en su mente sin fusionarse con ello. No porque fuera fácil, sino porque sabía que desde adentro del ruido no podía tomar buenas decisiones ni ver con claridad. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre cómo funciona esto a nivel del sistema nervioso, porque no es solo filosofía. Tiene una base muy concreta en cómo está diseñado tu cuerpo. Cuando te fusionas con la voz, cuando te identificas completamente con sus miedos y sus alarmas, tu sistema nervioso entra en modo de amenaza, libera cortisol, tensa los músculos, estrecha el campo de visión. Literalmente te vuelves menos capaz de pensar con claridad, de ver opciones, de actuar de forma inteligente. Es como intentar resolver un problema matemático difícil mientras alguien te grita al oído. No es imposible, pero es enormemente más difícil de lo que debería ser. Y eso es exactamente lo que estás haciendo cada vez que sigues la voz sin cuestionarla. Le estás dando acceso directo a tu sistema nervioso, y tu sistema nervioso reacciona como si lo que dice fuera real y urgente e inminente, aunque en la mayoría de los casos no lo sea. Pero cuando te conviertes en el observador, cuando das ese paso atrás y simplemente notas lo que está pasando adentro sin fusionarte con ello, el sistema nervioso recibe una señal diferente. La señal de que hay alguien en control, que hay un centro de gravedad que no fue destruido por lo que la voz dijo. Y eso solo, ese pequeño gesto de observación, tiene un efecto regulador que es físicamente medible. No estás ignorando el problema, no estás negando que hay cosas difíciles. Estás simplemente eligiendo observar en vez de reaccionar. Y esa diferencia lo cambia todo. Los estoicos tenían una pregunta que me parece brillante en su simplicidad. En vez de preguntarse qué debo hacer con este problema, se preguntaban: ¿qué parte de mí está perturbada por esto? Esa pregunta cambia completamente el juego, porque deja de asumir que el problema está afuera y empieza a investigar qué está pasando adentro. Porque la verdad incómoda es esta: no serás libre de problemas hasta que seas libre de la parte que convierte todo en un problema. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de relación, de amigos, pero si llevas contigo ese compañero de cuarto interior que hace un drama de todo, el drama te sigue a todas partes. Cambia el escenario, pero el guión es siempre el mismo. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Porque sé que a estas alturas podrías estar pensando que es una idea bonita, pero que en la vida real, cuando la voz está gritando, cuando la ansiedad está alta, cuando todo parece urgente y fuera de control, no parece tan sencillo simplemente observar. Y tienes razón,
No es sencillo al principio, pero tampoco funciona intentando silenciar la voz por la fuerza o convenciéndola de que está equivocada o distrayéndote hasta que se calme. Todo eso es seguir jugando en el terreno de la voz. Lo que funciona es algo mucho más simple y mucho más radical al mismo tiempo: notar sin seguir. La próxima vez que la voz empiece, en vez de ir con ella o pelear contra ella, simplemente nota que está ahí. No la analices, no le respondas, no construyas una historia alrededor de lo que dijo. Solo observa. Hay un pensamiento que dice que voy a fallar. Hay una preocupación pasando por aquí. Hay una voz que está generando alarma en este momento. Y luego hazte la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién está notando eso? Porque la respuesta a esa pregunta es siempre tú, el testigo, la parte que puede ver el ruido sin ser el ruido. Y cada vez que haces eso, cada vez que das ese paso atrás y te conviertes en el observador, aunque sea por un segundo, estás fortaleciendo algo. Estás construyendo ese músculo de conciencia que Epicteto describía, esa capacidad de tener un espacio entre el estímulo y la respuesta, entre lo que la voz dice y lo que tú decides creer y hacer con ello. No te voy a decir que esto es fácil ni que pasa de un día para otro. Llevas toda tu vida creyendo que eres la voz, fusionado con ella, construyendo tu identidad alrededor de lo que dice. Desidentificarte de eso lleva tiempo y práctica. Pero lo que sí puedo decirte es que el primer momento en que realmente lo notas, el primer momento en que ves la voz funcionando y te das cuenta de que hay algo diferente a ella que la está viendo, algo cambia para siempre. Porque una vez que lo ves, no puedes desverlo. Ya sabes que hay una distinción posible. Ya sabes que no estás condenado a creer todo lo que ese compañero de cuarto interior dice. Hay una razón por la que esto importa más allá de sentirte mejor a nivel personal. Cuando vives fusionado con la voz, todas tus decisiones están coloreadas por sus miedos, sus sesgos, sus narrativas sobre quién eres y de lo que eres capaz. Las relaciones que eliges, las oportunidades que buscas o evitas, la imagen que proyectas al mundo, todo está filtrado por ese compañero de cuarto interior que hace el drama de todo. Cuando te conviertes en el testigo, cuando tienes ese espacio entre tú y la voz, de repente tienes acceso a algo diferente. Hay una claridad que no existía cuando estabas dentro del ruido, a una calma que no depende de que las circunstancias sean perfectas, a una libertad que nadie te puede quitar porque no vive en ningún lugar afuera de ti. Y esto no significa que la vida se vuelva perfecta o que los problemas desaparezcan. Significa que tu relación con lo que pasa cambia completamente. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación difícil. Una la enfrenta desde adentro de la voz, completamente fusionada con el miedo, el juicio, la alarma. La otra la enfrenta desde el lugar del testigo, observando lo que pasa sin perder su centro. Misma situación, experiencias completamente diferentes. Y tú puedes elegir cuál persona eres, no porque tengas un control perfecto sobre la voz, sino porque tienes acceso a ese espacio de observación que la mayoría de la gente no sabe que existe. La voz va a seguir hablando. Eso no va a cambiar. Pero tú puedes dejar de creer que eres lo que dice. Puedes empezar a ser el testigo silencioso que observa ese ruido sin perderse en él. Y desde ese lugar, te lo prometo, todo se ve diferente. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se vuelven más honestas. La vida se vuelve menos una guerra constante contra lo que pasa adentro y más una experiencia que puedes habitar con algo parecido a la paz. Y si llegaste hasta el final de este video, suscríbete, porque esto es solo el comienzo de una conversación que creo que vale la pena seguir teniendo.